Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057-293, estudio la licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el proyecto integrador de la materia de Derecho Mercantil 1. Para ello vamos a dar respuesta al cuestionamiento de cómo definimos una sociedad mercantil. Bueno, como su mismo nombre lo indica, sociedad es un conjunto de personas que puede ser de dos o más personas, y mercantil son personas que se unen con fines de lucro, que van a unir sus esfuerzos y sus recursos para obtener algún tipo de ganancia. Y bueno, propiamente hablando, la definición que tenemos es un conjunto de personas que se unen temporal o transitoriamente para aportar bienes y servicios con un fin común, como lo hemos establecido, con un objetivo específico que sea lucrativo. Algunas de las características que tenemos para poder establecer o distinguir una sociedad mercantil es que debe de ser plural, obviamente como lo mencionamos, dos o más personas, debe ser permanente o transitoria. Habrá que recordar que algunas en actas constitutivas, sobre todo las sociedades anónimas, manejan que son hasta de duración de 99 años, y puede también constituirse voluntaria y permanente y obligatoriamente. Aquí, ¿qué quiere decir? Voluntaria, obviamente que tienen la voluntad de llevar a cabo, en este caso, un conjunto de actividades que pueda darles un beneficio, pero también dice obligatoriamente. Aquí habla de las cámaras de comercio, que son a lo mejor personas, o en este caso individuos que por pertenecer a una cámara de comercio pues tienen que ser parte de la misma, en este caso no es que sea voluntaria, tiene que ser de manera obligatoria. Y bueno, dice que también debe de haber aportación de bienes o servicios, como lo menciona lo que es la definición. Obviamente hay personas que tienen recursos, tanto monetarios o tangibles, al mobiliario, algunos equipos, y hay gente que a lo mejor aporta lo que es su conocimiento, que puede dar un servicio, como por ejemplo la administración. Y bueno, también debe ser personal jurídica, en este caso derechos y obligaciones. Como toda sociedad debe tener una personalidad que sea reconocida por la ley, cumpliendo todos los requisitos y todos los estatutos. Y bueno, esto a su vez va a adquirir derechos y obligaciones. Eso es lo que define pues prácticamente lo que es una sociedad mercantil. Bueno, ahora vamos a mencionar algún ejemplo de sociedades que existen en la vida real respecto al tipo de sociedades que hemos estado manejando. Por ejemplo, tenemos la sociedad de nombre colectivo. Tenemos que hay una empresa que se llama Corporación Administrativa de Empresas, SC. Bueno, no vamos a confundirlo con lo que es sociedad civil, es aquí sociedad colectiva, es así como se define o se abrevia, ¿verdad? Tenemos la sociedad de comandita simple. En este caso tenemos una empresa que se llama Cobre y Bronce, CNC, que es sociedad en comandita. Y prácticamente como responsabilidad limitada tenemos a Toyota Motor Sales de México, que es SDRL, que puede ser DCB, considerando el tipo de sociedad, si es un capital variable que va en aumento o en disminución. Y también la sociedad anónima, que también se utilizan las siglas, como en el caso de Bimbo SASB, como mencionamos, capital variable que puede ir en aumento o disminución. Y después tenemos la sociedad en comandita por acciones, que aquí tenemos una empresa que se llama Prensa Libre, que está ubicada en el país, en Guatemala. Y bueno, hay otra sociedad cooperativa. Sociedad cooperativa, los hemos conocidos por todos, que es Pascual Goñ. Pascual Goñ atravesó hace unos años por una proceso de quiebra, en donde pues prácticamente los trabajadores son los que formaron esta sociedad cooperativa y se apropiaron de la compañía para salvarla y obviamente comercializar la marca. Y después tenemos lo que es la sociedad anónima promotora de inversión. Hay muchas compañías que utilizan obviamente la abreviatura SAPI, y también pueden utilizar lo que es una sociedad de capital variable, que puede dar aumento de inversión de recursos. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo que es la empresa Holding del Golfo, SAPI y DCB. Bueno, estos son los tipos de sociedades, algunos ejemplos que tenemos de cada una de ellas en la vida real, considerando este tipo de compañías. Bueno, ahora vamos a ver qué características principales identifican a cada tipo de sociedad, ya sea en colectivo o en este caso colectiva o en comandita simple. Bueno, primeramente vamos a ver el caso de la sociedad en nombre colectivo. Tenemos tres características principales. La primera tiene que ver con que se constituye con un capital mínimo. La segunda, todos los socios aportan bienes y servicios o ambos, que prácticamente sucede en todas las sociedades, y responden de modo subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Vamos a ver acerca de estos conceptos, a qué se refiere el subsidiario. En este caso dice que la responsabilidad subsidiaria es condicional, ya que los socios gozan de los beneficios de orden y de exclusión. Por ejemplo, si se contrae una deuda, primeramente lo que es el beneficio de orden quiere decir que primero se va a ver la persona moral o la sociedad, si en este caso ellos cumplen con las obligaciones de pagar esa deuda, y después ya se puede trasladar hacia en este caso, los socios.
aunque hay algunas excepciones porque hay algunos artículos activos que son inembargables para los socios, ¿verdad? Según lo que marca la ley. Y bueno, lo que es de exclusión quiere decir que si la sociedad cuenta con los recursos suficientes para cumplir o cubrir esa deuda, ya no tendría que trasladarse a cada uno de los socios y ahí se daría cumplimiento a esta obligación. Y bueno, ilimitada, en este caso es el cumplimiento de las obligaciones sociales con todos sus bienes, quiere decir que no hay un límite, en este caso ellos tienen que cumplir ya sea con los recursos de la sociedad propiamente o en este caso con los recursos de cada uno de los socios. Y solidaria quiere decir que todos los socios están obligados, nadie goza del derecho de, en este caso, de separación. Todos como responsables tienen que estar haciendo frente a cada una de las obligaciones, y eso es en lo que respecta a la sociedad en nombre colectivo. Ahorita vamos a referirnos a lo que las características de la sociedad en comanita simple. Bueno, ahora vamos a ver las características de la sociedad en comanita simple. Digo, prácticamente tiene las mismas características que la sociedad en nombre colectivo, pero aquí tenemos dos tipos de socios. Los socios, que es donde recae todas las características de la sociedad anterior que en nombre colectivo, son los comanditados, que aquí obviamente ellos van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Entonces, y en este caso van a responder por todo lo que es las responsabilidades sociales en las que pueda recaer la sociedad. Pero también hay otro tipo de socios, que en este caso son los comunitarios, en donde ellos únicamente se van a limitar al pago de sus aportaciones. En este caso puramente es una cuestión económica. Esto puede crear un conflicto porque mientras hay socios que también ellos hacen frente a todas las responsabilidades sociales en las que se encuentra la sociedad, y hay socios que únicamente se van a limitar al pago de sus cuotas, en este caso sus aportaciones, y puede generar algún cierto de conflictos, pero normalmente, como cualquier sociedad, tiene que haber muy buena voluntad y tiene que haber esa actitud propositiva para poder llevar a la sociedad a buen puerto y que cumpla con los objetivos para el cual fue constituida. Y prácticamente esas son las características principales entre una sociedad en nombre colectivo y una sociedad en comanita simple. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es una sociedad anónima. La sociedad anónima es de las sociedades que más existen dentro de lo que es el ámbito comercial, lo que es el ámbito en donde la construcción de sociedades se da para poder comercializar productos o servicios. En su mayoría son sociedades anónimas de capital variable, quiere decir que es un capital que tiene normalmente aumentos de recursos o disminución de estos. Vamos a manejar los tres puntos principales que tiene ese tipo de sociedades, que es que existe bajo una denominación social, una razón social prácticamente, los socios cuya obligación se limita a pagos o aportaciones, y los socios también reciben el nombre de accionistas. Vamos a pensar nosotros que todas las sociedades cuando se constituyen, todo lo que son los notarios siempre piden quién va a ser el administrador único, quiénes van a integrar el consejo de administración, quiénes son obviamente los accionistas, que normalmente cuando existen dos como mínimo deben tener un capital de 50,000 pesos, y bueno, también prácticamente quién va a ejercer la acción de vigilancia en este caso la acción de los administradores, que en este caso se denomina como un comisario. Vamos a mencionar que hay derechos patrimoniales y derechos de consecución. Los patrimoniales tienen que ver pues prácticamente con la división de los dividendos, las utilidades que se pueden generar con la actividad comercial que lleva a la sociedad, y los derechos de consecución, como lo habíamos mencionado, quiénes son los derechos de administración y los derechos en este caso de vigilancia. Entonces vamos a ver que una estructura en la constitución de una empresa que debe quedar asentado en la acta constitutiva es pues prácticamente quiénes son los accionistas, lo que aporta cada uno de ellos, que en este caso debe ser un capital mínimo de 50,000 pesos y la duración de hasta 99 años, y quiénes van a integrar el consejo de administración o si es un administrador único, así como también quién va a ser el comisario y en este caso el que va a llevar acción de vigilancia. Pues prácticamente esos son a grandes rasgos las características principales que determina una sociedad anónima. Bueno, ahora vamos a dar respuesta al último cuestionamiento del proyecto integrador. Este cuestionamiento tiene que ver sobre si nosotros creemos que una sociedad en comanita por acciones puede tener mayores complicaciones. Bueno, la primera complicación está sustentada en el artículo 373 del Código de Comercio con relación o en relación con el socio oculto. Aquí se refiere a que si una persona se presenta como socio, en este caso, y suscribe o ha suscrito algún tipo de obligación, únicamente en este caso la sociedad se va a hacer acreedora si hay beneficios sobre ese tipo de acciones, pero si va en detrimento de la misma, la sociedad no se va a hacer responsable de ninguna manera. Tenemos otros tres tipos, en este caso, de complicaciones, y el primero tiene que ver como si un socio comanditario incluye su nombre en la razón social, se convierte en un sujeto de las mismas responsabilidades. Aquí debemos recordar que este tipo de sociedad tiene dos tipos de socios: los comanditados,
que en este caso tienen una labor, en este caso corresponden de manera social sobre situaciones subsidiarias, ilimitadas y solidarias. Y en este caso los comunitarios, que son únicamente aquellos que se limitan al pago de sus aportaciones. Aquí tiene que ver sobre si un comunitario hace, o en este caso está de acuerdo que aparezca su nombre dentro de la razón social, automáticamente se convierte en un sujeto con las mismas responsabilidades de todos los socios, en este caso comunitarios. Y bueno, aquí vamos a hablar en este caso de los supuestos, que pueden ser dos complicaciones. Vamos a pensar que la sociedad únicamente queda con socios comunitarios. En ese momento se va a convertir en una sociedad irregular, ya que ellos únicamente, en este caso por ley, se limitan a todas las aportaciones, pero en este caso, ¿quién va a ejercer las acciones, verdad? En este caso, las responsabilidades sociales, pues en este caso se convierte en una sociedad totalmente irregular. Pero por el contrario, si en este caso desaparecen todos los socios comunitarios, pero quedan todos los socios comunitarios, automáticamente se transforma en una sociedad, en este caso colectiva, no desaparece, pero ya tiene otras características. Pues prácticamente esas son las cuestiones de complicaciones que existen dentro de la sociedad, en este caso en Comanita por acciones. Buenas noches, con esto hemos concluido con el proyecto integrador de la materia de Derecho Mercantil 1. Este tipo de temas son realmente muy importantes, sobre todo cuando queremos emprender o ser parte de una asesoría para lo que es una constitución de alguna sociedad. Y debemos recordar que únicamente las sociedades van a ser eficientes cuando se establecen o se construyen con la buena voluntad de los socios o de quien la va a integrar. Ahí se asoció con lo que es un matrimonio, pues prácticamente es lo mismo, cumplir con derechos y obligaciones. Muchas gracias, muy buenas noches.